Y aquí se nos muestra la Tierra tal como hoy la conocemos. Hemos visto su evolución geológica y vemos cuál es la actual configuración. Pues alrededor de esta Tierra sabéis que existe la atmósfera. La atmósfera es esa capa gaseosa que rodea la Tierra. Pero a lo mejor no sabéis o no recordáis que esa atmósfera se subdivide en capas. La más de la Tierra se llama la troposfera. Y la troposfera tiene un espesor de 0 a 10, 9, 10 kilómetros, ¿de acuerdo? Y es donde se suceden los fenómenos atmosféricos, también obviamente donde circulan los aviones, ¿de acuerdo? Donde alguna vez nos hemos montado. Alrededor de esa troposfera está la estratosfera de entre los 10 y 50 kilómetros y la mesosfera entre los 50 y 80 kilómetros. La mesosfera es importante porque aquí es donde encontramos la capa de ozono, que tan perjudicada se ha visto, y que nos protege ante esos rayos cósmicos que nos llegan, ¿de acuerdo? Nos protege de un montón de posibles problemas, ¿de acuerdo? Seguramente, obviamente no habría vida si no existe esa capa de ozono. Alrededor de esta mesosfera está la termosfera entre los 80 y los 500 kilómetros, atención, esa termosfera. Y alrededor de esa termosfera, más de 500 kilómetros, encontramos la exosfera. ¿Por qué es importante? Pues vamos a ver la importancia que tienen esas capas y la importancia que tiene también la atmósfera. Volvemos a la Tierra, tenemos la Tierra y tenemos por otro lado el Sol. Y ese Sol es el que nos despide rayos que iluminan la Tierra, pues ya lo conocéis, gran parte de esas 24 horas que hacen el día. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Los rayos inciden de forma perpendicular a la Tierra y tienen que pasar por la atmósfera. ¿Cuándo pasan de forma perpendicular? Pues obviamente cuando están en el ecuador. Pero a medida que esos rayos, vamos a ese plano, realmente ese plano que está, perpendicular a los rayos solares, para que nos enteremos, pues darían de forma de 90 grados, inciden y recorren menos cantidad de atmósfera, con lo cual en esas latitudes, en latitudes realmente bajas, en torno al ecuador, pues hace mucho más, las temperaturas son mucho más elevadas. A medida que subimos en latitud, recuerda latitud, distancia que hay desde un punto de la superficie de la Tierra hacia el ecuador, observamos cómo esos ángulos son menores a 90 grados y los rayos además tienen que pasar por más superficie, por más atmósfera, y el caso que se pierde gran cantidad de calor. Los rayos no son perpendiculares, con lo cual se pierde calor, y eso va a generar que podamos diferenciar en la Tierra tres capas. Por un lado veremos que está la zona templada, la zona fría y la zona cálida. La zona templada es la que nosotros, como veis, pues estamos insertos. La zona cálida, la cercana al ecuador, en torno al ecuador, y la zona fría en aquellas donde realmente vimos que los grados, que el ángulo era mucho menor. Mira, ahora vamos a ver cuál sería la circulación, lo que genera, cuáles son las consecuencias de lo que hemos mostrado. En la pantalla veis, una aplicación que podéis encontrar en la página ventusky.com y se muestra a tiempo real. Esto es una gran ayuda tanto para los alumnos como a otros compañeros que se dedican a dar esta asignatura, tanto en centros de secundario o bachillerato como en la universidad, porque estoy seguro que muchos ignoran esta herramienta. En esta herramienta se muestra cuál es la circulación atmosférica ahora mismo, de acuerdo, en la actualidad, el momento dado. Lo que estáis viendo pues son ahora mismo los vientos, pero de hecho lo veis aquí con fecha, podéis ver la fecha, os lo señalo con el ratón, del 13 del 10 de 2016 a las 9 y casi las 10 de la noche, ¿de acuerdo? Entonces observamos con la circulación. En el caso de España, veis cuáles son, incluso en colores te está dando la temperatura y a la derecha la grabación. La verdad es que la aplicación es muy válida, es excesivamente buena y nos está dando actualmente la situación. Si observamos, por ejemplo, picamos en la nubosidad, tarda más o menos, vemos el frente que actualmente hemos pasado, que ha dejado lluvias. Como sabéis, en España son lluvias torrenciales normales, octubre. Sabéis que en España pues no llueve en agosto ni siquiera en julio, obviamente. La sequía estival, la sequía en verano es muy pronunciada. Pero aquí observáis que estamos en octubre, es una época que ha pasado, veis este frente que ha pasado y que nos van dejando vientos
de componente norte. Lo que tenemos aquí, aunque no se aprecia bien, ahora lo vamos a ver, la presión atmosférica, el viento es una, vas a encontrar de las aguas de reloj, es una borrasca, ¿de acuerdo? Una borrasca. La borrasca en el hemisferio norte, por la ley de Coriolis, que no me voy a parar a explicar la ley de Coriolis, pero la consecuencia también de esta ley de Coriolis es que genera una borrasca en sentido contrario de las aguas de reloj, ¿de acuerdo? Según sigue esta animación con la manita. Aquí habrá un anticiclón y ese anticiclón nos está dejando también viento. Los anticiclones, como observáis, van a favor de las agujas de reloj en el hemisferio norte. En el hemisferio sur no, ¿de acuerdo? Es al contrario, ¿de acuerdo? Entonces vemos este anticiclón y esta borrasca. Y como veis esa circulación, ahora haremos después un zoom y lo pintaremos con, ¿de acuerdo? De forma interactiva, nos está dejando viento, ¿de acuerdo? Mira, si vemos la presión atmosférica, la presión de una columna de aire en un punto dado, efectivamente nos está dando, mirad, hectopascales. Puede ser en milibares o en hectopascales. En este caso es hectopascales. ¿De acuerdo? 1002 hectopascales. Son menos de 1013, 1016 hectopascales, lo que nos indica que es una borrasca suave. ¿De acuerdo? No son 800 o 900 hectopascales. Si vemos aquí, 1029 hectopascales, obviamente es un anticiclón. Y podemos observar aquí, mira, 985 hectopascales. Esta es seguramente ese tifón que ha azotado Estados Unidos estos días, ¿de acuerdo? Vamos a ver la nubosidad y veis que obviamente ha dejado sobre esa costa, la costa este de Estados Unidos, bastantes precipitaciones, ¿de acuerdo? Vemos las precipitaciones, nos dará en 3 horas esas precipitaciones. Y en el caso de España, pues la verdad es que las precipitaciones a esta hora, pues está, como veis, como el Cabo de Creus, Cataluña. Vamos a ver si nos podemos acercar un poco más y tenemos más detalles. Observamos que está ahora mismo en Barcelona y veis que esto es el Cabo de Creus, ¿de acuerdo? Veis que la cordillera Cantábrica es la que más afectada se ve por estas precipitaciones, con ese viento que viene de componente norte, ¿de acuerdo? Y es que veis que las cordilleras Cantábricas, como veréis más adelante en el tema, son los que sufren mayores precipitaciones a lo largo del año, ¿de acuerdo? Está en torno a 2000 milímetros por metro cuadrado al año, mientras que el resto de la península está entre 600 y 800 milímetros por metro cuadrado al año, excepto en lo que se conoce como la subárida, la especie subárida, ¿de acuerdo? El terreno es realmente más árido, que es esta zona del sur de Alicante, la zona de Murcia, un poco la zona de Ciudad Real y la zona de Almería, la zona más oriental de Andalucía, que realmente son menos incluso de 300 milímetros, en torno a 300, 250, 300 milímetros por metro cuadrado al año. Realmente eso es una sequía bastante importante, ¿de acuerdo? Si volvemos otra vez a la presión atmosférica, que es lo que supuestamente nos encontraremos en el examen de reválida, realmente vamos a encontrar distintos cinturones, ¿de acuerdo? Distintos cinturones de presión. Los más cercanos al ecuador, veis que estos serán los vientos alisios, ¿de acuerdo? Estos son los vientos alisios que van de este a oeste, ¿de acuerdo? Y que, por ejemplo, si os sirve un hecho histórico, Colón, que no era tonto, bajó, seguimos el puntero, bajó a las Islas Canarias y aprovechó esos vientos para dirigirse teóricamente a las Indias. Pero mirad dónde llegó, ¿de acuerdo? A las Américas, ¿de acuerdo? Que ya lo sabemos, eso lo dimos en historia de segundo de la ESO. Aprovechad esta información porque es muy importante y os recomiendo que vayáis a Ventusky y que aprovechéis para bichear y verás que hay una circulación general. Estamos llenos de cinturones de borrascas y anticiclones que ahora mismo vamos a analizar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver el caso ejemplo. Hemos visto realmente la animación y hemos llevado esta imagen para analizarla a Photoshop, ¿de acuerdo? Mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo primero que me permito hacer un poco, a ver si atino más o menos, y voy a dibujar lo que sería, ¿de acuerdo? Más o menos. Es el Ecuador. Incluso me puedo permitir en esa ilusión para que no se nos puesto el Ecuador. Entonces voy a analizar la imagen. También me permito, y obviamente con los problemas que me va a dar, coger el lápiz óptico, tengo un lápiz óptico para mis clases si puedo,
Y mi intención con el lápiz óptico es dibujar cosas, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se me da. Lo que voy a hacer es dibujar el lápiz, cogió un color, voy a coger el color azul para las borrascas. Obviamente me tengo que aquí, de la capa, Photoshop y las borrascas. Y he dicho que las borrascas van en sentido contrario de las aguas de reloj, es decir, esta. Perdonad que no atine, la flechita me ha salido un poco cutre, pero este es sentido contrario de las agujas de reloj y le pongo, me permito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El sentido contrario. Esta es la flechita, pero que me ha quedado un poquito cutre. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar el anticiclón que tenemos inmediatísimo aquí, y que sería este. Y va en sentido, dijimos, de las agujas de reloj por la ley de Coriolis, por una ley física de Coriolis. Perdón, esto veis, anticiclón. Entonces, ¿qué pasa? El anticiclón va en sentido de las agujas de reloj. Incluso si quiero, pinto otra borrasca, otra borrasquita que dijimos que es la que, no lo sé, pero imagino que es la que estaba causando hace poco pues, esas precipitaciones tan abundantes, tan copiosas en Estados Unidos. Esta borrasquita. Realmente vamos a tener cinturones de anticiclones y borrascas, ¿de acuerdo? Nosotros normalmente nos vemos afectados por una anticiclón en verano y por una serie de borrascas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a ponerlo es en negro y vamos a analizar. Entonces, ¿eso qué genera? Genera lo siguiente, que el viento que actualmente, el aire y las masas de aire que llegan actualmente son, que mal pinto por Dios, son de componente noroeste. Son estas masas de aquí. ¿Y por qué son importantes esas masas de aquí? Porque resulta que tienen unas características brutales. Resulta que vienen del norte y al venir del norte son frías y va a generar más frío. Pero también vienen húmedas porque vienen del océano Atlántico. Frías y húmedas. Y nos traen obviamente precipitaciones, que es lo que nos ha dejado hoy día 13 de octubre de 2016. ¿Qué pasaría si esas masas viniesen del continente africano? Como vienen del sur, vienen más cálidas, los traen mayores temperaturas por norma general, más cálidas y normalmente secas. Entonces serían cálidas, si quieren esto, y secas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si viene de la masa de aire de Europa del Este? Pues vendrán, si es del norte, más frescas y secas, porque viene del continente. Pero ¿y si viene de aquí abajo? Si viene de esta zona, que es el Mediterráneo, el Atlántico, el Mediterráneo sur, el Atlántico Sur, perdón, Mediterráneo, perdón. El Atlántico Sur será más cálidas y húmedas, ¿de acuerdo? Entonces realmente nos podemos ver afectados por estos 4 tipos de masas de aire, ¿de acuerdo? Y así es, nos vemos afectados en distintas épocas del año, incluso de forma puntual. Puede que a lo mejor en verano llueva, o puede que no, que mayoritariamente no. Tenemos una sequía estival bastante prolongada y llueve en primavera. Veréis por ejemplo en el diagrama ombrotérmico de Walter y Causon, popularmente conocido el climograma, veis que realmente tenemos una sequía estival bastante pronunciada. A lo mejor solo en la parte del clima oceánico donde está a salvo, pero también se nota, salvo aunque sea clima oceánico o atlántico, también se nota esos meses de verano, porque baja bastante las precipitaciones y las temperaturas, ¿de acuerdo? Mira chicos, espero que este vídeo haya sido de utilidad. Muchas gracias, y si tenéis algún comentario, por favor, dejadlo en comentarios, os lo ruego. ¿Alguna duda, alguna sugerencia? ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.